Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. ¿En aquel tiempo? ¿En qué tiempo? En aquel, según Mateo, no hace falta ser más preciso. Herodes, que no es el único rey, monarca, sino uno de los 4, tetrarca, parece oír la fama de Jesús, aquel que según el primer capítulo de este Evangelio de Mateo había sido la causa de la matanza ordenada por él para evitar que éste creciera. Y dijo a sus siervos: este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes milagrosos. Herodes, en vez de relacionar esto que le cuentan de este Jesús con el episodio que nos hemos referido en el versículo anterior, de la matanza de los niños, para evitar que ese Mesías creciera, opina que este personaje no es otra cosa que la reencarnación de Juan el Bautista, el profeta, al cual le atribuye también poderes milagrosos debido a que éste debe ser un espíritu, ya que Juan ha muerto. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Según Mateo, la causa de la prisión de Juan es debido a la cuñada del tetrarca, porque Juan le había dicho: no te es lícito tenerla. Juan, por la razón que sea o por la que optemos por especular, opina que Felipe no merece a Herodías y quería matarlo, pero temía al pueblo porque lo tenían por profeta. Es interesante a la vez de importante el poder saber o intuir quién quería matar a Juan. Porque si analizamos ahora estos 3 versículos con este que hemos leído, podemos llegar a interpretar de que la causa del aprisionamiento de Juan sí es debido por algún problema ocasionado por la cuñada de Herodes, y esta opinión de Juan de que no es lícito tenerla. ¿Tenerla por quién? Si el sujeto fuese Felipe, el hermano de Herodes, ¿qué es lo que no sería lícito? La única hipótesis que podríamos barajar aquí podría ser que fuese Juan el que de algún modo se siente atraído por Herodías y recrimina a Felipe que tenga a la mujer que a él le gusta. Pero resulta que en este 5.º versículo nos dice que el que quiere matarlo es Herodes, pero no lo hace porque el pueblo está con el profeta. ¿Por qué querría matarlo Herodes? Por haber ofendido a su hermano. Aunque no es descartable, no tiene demasiada coherencia. Por lo tanto, la hipótesis que veo yo más creíble es que ese acto ilícito al que se refiere Juan se refiera al deseo de Herodes por su cuñada. De todos modos, es muy difícil llegar a una conclusión cuando Mateo ha decidido dejarnos sin detalles importantes, porque ¿qué tipo de influencia puede llegar a tener Juan para que su opinión sea tenida en cuenta por el tetrarca? Pero llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó allí y agradó a Herodes. Con esta información nuestra hipótesis cobra un poco más de sentido, porque aquel que es capaz de encapricharse con su sobrina, ¿por qué no lo va a hacer con su cuñada? Por lo cual le prometió con juramento darle lo que pidiera. Los que hemos leído los capítulos anteriores desde el inicio del Génesis hasta aquí sabemos la importancia que tiene un juramento. Y ella, instigada por su madre, dice: dame ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en un trinchero. Aunque desconozco qué tipo de objeto es el trinchero, me parece que para la interpretación de este versículo es lo que menos nos importa. El tetrarca, encandilado por la danza de su sobrina, le jura que le otorgará aquello que desee. Esta, de entre todo lo que le puede conceder un rey, opta por pedir que decapiten a Juan. Esto, en realidad, es el deseo de Herodías, no de su hija, que no fuera motivado por esa reprimenda de Juan ante lo ilícito del deseo de Herodes por ella. Así que me da la sensación de que es Juan el que entorpece esta relación incestuosa. Y se entristeció el rey, pero a causa del juramento y de los comensales que estaban allí, ordenó que se la dieran. Parece que con este detalle de la tristeza, Herodes no pretenda matar a Juan.
al haber hecho el juramento expreso de conceder aquello que desee la hija de Herodías, es posible que pensemos que la ley le obliga entonces a cumplir su palabra. Pero esto sabemos que no es así. La ley es clara: no asesinarás. Así que en el supósito en el que se encuentra Herodes, la ley le amparaba perfectamente para rehusar esta petición e incluso para llegar a acusar a su sobrina de haber actuado en contra de la ley de Dios. Y enviando al verdugo decapitó a Juan en la cárcel. Herejía tras herejía. Juan es decapitado en un acto de múltiple desobediencia a la ley de Moisés. Y su cabeza fue llevada en un trinchero y dada a la muchacha, y ella la llevó a su madre. El deseo de la muchacha es concedido sin ninguna represalia hacia ella ni hacia la que lo instigó. Y llegando sus discípulos recogieron el cadáver y lo sepultaron e informaron a Jesús. Los discípulos de Juan son los encargados de darle sepultura y de informar a aquel con el que parece que tienen bastante relación. Alimentación de los 5000. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca a un lugar apartado y solitario. En cuanto lo oyeron las multitudes, lo siguieron a pie desde las ciudades. Al oírlo entiendo que de boca de los discípulos de Juan, Jesús se retira ¿de dónde? De allí. ¿De dónde? Bueno, pues de allí. Lo hace en una barca, es lo único que importa. Pero además lo oyen también las multitudes. ¿Quién se lo dice a las multitudes si Jesús se ha ido en una barca? Parece que estos discípulos de Juan lo cantan a viva voz para que todo el mundo lo sepa. Y al salir vio una gran multitud de gente y se enterneció por ellos y sanó a sus enfermos. Al salir Jesús de ese lugar apartado y solitario de allí, vio una gran multitud que se ha desplazado a ese lugar, motivados por la noticia de que Juan ha sido asesinado por Herodes. Así que aquí tenemos dos opciones: o bien esta multitud ha ido detrás de Jesús porque le sigue a todas partes, o bien esta multitud se encuentra indignada por este suceso a uno de sus posibles profetas. Esto Mateo no nos lo aclara porque ha dedicado su tiempo y versículo para destacar que lo que hace Jesús es sanar a sus enfermos. Al atardecer se acercaron a él los discípulos diciendo: el lugar es solitario y es pasada la hora. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren alimentos para sí. El lugar no sabemos cuál y es pasada la hora, no sabemos qué hora ni de qué. Tampoco sabemos quiénes son estos discípulos, si los suyos o los de Juan. En un momento de este evangelio, Jesús le dijo a los suyos que se fueran a predicar por otras ciudades. En otro leímos que no, que tal vez nos habíamos equivocado porque Mateo no se equivoca jamás y el que se fue era Jesús a predicar. Ahora parece que no se ha ido nadie. Están aquí él, sus discípulos y también los de Juan. Como Juan ya no está, da igual. Estos discípulos ya le pueden pertenecer a Jesús. No es lo importante. Lo importante es lo que le indican. Tú, que eres a quien sigue las multitudes, ordénales que se vayan a las aldeas y compren alimentos para ellos. No les dice dispérsalos, hazlos fuera de aquí, sino que se queden, que se alimenten, que se sumen a nuestra reivindicación, a nuestra causa, a nuestra revolución. Jesús les dijo: no tienen necesidad de ir, dadles vosotros de comer. Jesús responde a los profetas que el pueblo no necesita sustentarse por sí mismo, sino que serán ellos, sus discípulos, quienes les alimentarán. Le dicen ellos: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. O estos panes y peces son más grandes que los que solemos tener en nuestra despensa, o estos discípulos de Juan o de Jesús tienen poca idea de previsión y de provisión. Entonces él dijo: traédmelos acá. Él, en mayúsculas, el líder, Dios. Y habiendo ordenado a las multitudes que se recostaran en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, y partiendo los panes los dio a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Jesús, creo que en una acción conocida por todos los que hemos sido educados en Occidente, está a punto de realizar uno de sus milagros más famosos.
alzando las manos al cielo, parte para que sus discípulos repartan a su vez. Y comieron todos y se saciaron, y de lo sobrante de los trozos recogieron 12 cestos llenos. Todos comieron e incluso sobró. Las sobras no se tiraron, porque aunque estos no tenían comida, todos llevaban cestos, al menos 12, para recoger estos panes y peces. Y los que comieron, aparte de las mujeres y los niños, eran como 5.000 varones. Este es el número que importa, los varones. Además de la importancia de atribuir a Jesús la capacidad de hacer milagros. Él es un ser divino. Moisés optó por escribir relatos en tiempo presente. La prueba de sus milagros era el testimonio de aquellos que debían encontrarse allí en aquel momento, y así estaba escrito. Así lo está en el Antiguo Testamento. Su trampa requería de más cuidado y elaboración, ya que esos escritos, demostradamente posteriores a lo largo de su lectura, debían ser reintroducidos para que creyéramos que correspondían a sus anécdotas registradas por él o por algún escriba que le pudiera acompañar. Los testigos de esos presuntos milagros de Moisés murieron todos en el Sinaí, a lo largo del confinamiento de 40 años, ideado expresamente para esa extinción. En cambio, estos milagros de Jesús ni siquiera necesitan más testigos que los profetas, los que escriben estos sucesos al cabo de más de 20 años tras su presunta muerte. La prueba de la veracidad de estos milagros divinos solo se sustenta por el testimonio de quien los relata. Jesús anda sobre el mar. Seguidamente constriñó a los discípulos a subir a la barca para que fueran delante de él a la orilla opuesta, mientras despedía a las multitudes. Los discípulos no sabemos ni cuántos ni de quién son los que subirán a la barca con él mientras las multitudes parecen ser despedidas. Y luego de despedir a las multitudes subió al monte a orar en privado y al anochecer estaba allí solo. Pues parece que él no sube a la barca, en ella solo viajan los discípulos, las multitudes se van y Jesús se queda a orar. Pero la barca, distando ya muchos estadios de la costa, era zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Este versículo solo señala que se levanta temporal. Y durante la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar. La vigilia únicamente es una división de tiempo utilizada por los romanos. Es posible que ésta se refiriera a los turnos de guardia. En la equivalente a la cuarta, la última, Jesús se dirige hacia la barca de sus discípulos andando sobre el mar. Esto evidentemente es un milagro indiscutible, siempre y cuando, claro, confiemos en la honradez de Mateo. Pero cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron: «Es un fantasma», y comenzaron a gritar de miedo. Los discípulos son aquellos elegidos favoritos por él, en mayúsculas, Dios, que parece que todavía no terminan de confiar en su capacidad de ejercer milagros cuando han sido testigos de todos los que han precedido en este texto de Mateo hasta aquí. Estos, desde la barca zarandeada por el temporal, en vez de ver a su Salvador, todavía se aterrorizan más. Un fantasma, dicen. Pero enseguida les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Jesús, Dios, les calma diciéndoles que no, que soy yo, no tengáis miedo. Pedro entonces respondiéndole dijo: «Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti sobre las aguas». Pedro, el favorito de entre los elegidos, le dice: «Señor, si eres tú en mayúsculas, si tú eres Dios, aquel que dices que eres y por lo cual yo te sigo desde el principio, lo he abandonado todo porque Dios me eligió a mí, si es verdad que eres Dios, haz eso que has recriminado a los demás que te pedían de hacer, demuéstralo». Él dijo: «Ven». Y bajando de la barca, Pedro anduvo sobre las aguas y fue hacia Jesús. Efectivamente, Jesús, en vez de hacer aquello que ha hecho anteriormente con los fariseos, que es decirles que él no tiene que demostrar nada, él es el Hijo de Dios, a aquel que más debería confiar en esto, se lo demuestra con este milagro
del cual seguramente es testigo Mateo y que ha optado por transcribirnos aquí para que todos tengamos la demostración de que esto fue así. Pero al ver el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó diciendo: «Señor, sálvame». Pero cuando Pedro pone el pie en el agua, aunque ve que anda sobre ella, entonces cae en la cuenta de que estaban en medio de un temporal. Esto hace que se rompa el encantamiento y comience a hundirse. Al instante Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice: «Falto de fe, ¿por qué dudaste?». Suerte que Jesús estaba ya tan cerca que puede cogerle de la mano y salvarle de que se ahogue. La falta de fe, la duda, es lo que te ocasiona el peligro, incluso la muerte. Y al subir ellos a la barca el viento se calmó. Es una lástima que no haya ningún testigo más de este espectacular suceso. Las multitudes fueron dispersadas, están durmiendo. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Los testigos privilegiados de estos milagros han sido únicamente sus elegidos, y ellos le reconocen: «Sí, tú eres Dios». Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Y pasando a la otra orilla llegaron a la tierra en Genesaret. Bueno, que parece que ahora ya tenemos algún dato más para poder situarnos en aquellos indefinidos allí. Nos encontramos en Genesaret, donde hemos llegado desde la otra orilla. Por lo tanto, estamos donde todo empezó. No nos hemos movido del mar de Israel, también llamado lago Genesaret. Y cuando los varones de aquel lugar lo reconocieron, lo notificaron a toda aquella comarca y le trajeron todos los enfermos. Curioso que quien lo reconoce son únicamente los varones. Esto seguramente por la fama que nos ha ido indicando Mateo de curar a enfermos le traen a los suyos. Lo que no debemos olvidar es que la enfermedad en la Biblia siempre coincide en el mismo origen: la desobediencia a la ley de Yahvé. Jesús explica la parábola de la cizaña. Quietos, no os vayáis, no os asustéis. Fijaos, al vídeo le faltan poquitos segundos. Mateo no nos va a contar de nuevo la parábola de la cizaña. ¿Por qué entonces opta por este título? Esta ya ha sido explicada 2 veces, la original y cuando necesita aclarar su significado a sus discípulos que no entendieron absolutamente nada. Ahora nos encontramos en la otra orilla del lago, en Genesaret. Esta gente no ha escuchado aún esta parábola. ¿Para qué la utiliza? Lo sabemos. Para sumar. ¿Qué es lo que está haciendo allí? Seguramente esto. Así que debemos imaginarnos a Jesús de nuevo incitando a unirse a su causa. Y le rogaban tan solo tocar el borde de su manto, y cuantos lo tocaron fueron sanados. Y así termina este capítulo. Estos que le escuchan, al terminar la parábola de la cizaña, le tocan su manto en señal de aceptación. Todos los que le tocan son sanados. Todos los que le tocan están puros, sirven a Dios. No sé si lo más relevante, pero sí lo que me ha hecho más gracia es imaginar que todos esos de Genesaret entendieron la parábola mucho antes que sus discípulos. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.